Evicción. La evicción es una situación jurídica que se caracteriza por la privación total o parcial de una cosa, sufrida por su adquirente en virtud de una sentencia judicial. Existe una duración jurídica en la posición pacífica de la cosa que se manifiesta en la reclamación que hace un tercero que pretende un derecho sobre la misma. Un ejemplo sería, yo compré un vehículo y resulta que el vehículo de la persona que compré no era de él, sino que era de un tercero. Entonces el verdadero dueño interpone una acción reivindicatoria contra mí. Ahí estaremos bajo un supuesto de evicción. Cuando hay evicción, el artículo 1838 del Código Civil dice, hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial. ¿Cuáles son las características de la obligación de saneamiento por evicción? Es una obligación de naturaleza al contrato, es una obligación condicional, es una obligación de garantía, que no es exclusividad de la compraventa. Se aplica en general a todos los contratos onerosos. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento, de partición, las de donaciones onerosas, contrato de sociedad, etc. Obligación de saneamiento. El vendedor debe procurar, y más precisamente, garantizar que la posición de la cosa por el comprador sea pacífica, tranquila. Por lo tanto, el vendedor está obligado a defender al comprador de los ataques de terceros que pretendan algún derecho sobre la cosa. Obligaciones que comprende el saneamiento de evicción. Hay una obligación de hacer, el vendedor debe defender en juicio al comprador, y hay una obligación de dar. El vendedor está obligado a indemnizar al comprador en caso que la causa resulte evicta, a causa de ser acogida a la turbación del tercero por una sentencia judicial. Prescripción de las acciones de hacer y de dar en la evicción. Respecto a las obligaciones de hacer, se dice que esta obligación no tiene plazo de prescripción. Respecto a las obligaciones de dar, la acción de saneamiento por evicción prescribe en el plazo de 4 años, desde la sentencia que declara evicta la cosa. Pero respecto a lo tocante a la sola restitución del precio, esta prescribe según las reglas generales, que son 5 años desde que se hace exigible la obligación. Bueno, se cuenta el tiempo desde la fecha de la sentencia de la evicción, o si ésta no se hubiera llegado a pronunciarse, desde la restitución de la cosa. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, la citación de evicción deberá hacerse antes de la contestación de la demanda. Para que se ordene la citación de evicción, deberán acompañarse antecedentes que hagan aceptable la solicitud. Citación al vendedor para hacer efectiva la obligación de evicción. Bueno, primero se tiene que decretar la citación y se suspenden los trámites del juicio por el término de 10 días. Y aquí las personas citadas de evicción tendrán que comparecer al juicio conforme al término de emplazamiento. Y mientras tanto se suspende el procedimiento que estaba en curso. Bueno, ¿y contra quién se dirige la citación de evicción? El comprador puede citar al vendedor de la cosa, también como a sus sucesores, y también la ley permite al demandado que cite evicción a su vendedor y al vendedor del vendedor. ¿Qué actitudes puede asumir el citado? Primero, el citado no comparece. En este caso no habrá sustitución procesal y el juicio prosigue en la contra del comprador, quien deberá continuar con el juicio. Y si la cosa es evicta, el vendedor será responsable de la evicción, surgiendo la obligación de indemnizar los perjuicios. Esta regla cede si el citado rebelde prueba que el comprador dejó de poner alguna defensa o excepción suya, y que por ello la cosa resultó evicta. Por ejemplo, habiendo transcurrido el plazo de prescripción adquisitiva, el comprador no la pone como excepción. El otro caso es que el citado comparece. En este caso se produce la sustitución procesal del demandado por el citado. Es decir, el juicio se sigue en contra del vendedor citado, sin perjuicio de la actuación del comprador demandado como tercero coayudante, para velar la conservación de sus derechos. El citado que comparece puede asumir distintas actitudes. Por lo tanto, caben distintas posibilidades. Una, gana el juicio. Aquí no se produce la evicción y por lo tanto el vendedor no es obligado a la indemnización de perjuicios, salvo que la demanda fuera imputable a un hecho o culpa del vendedor. Otro caso, pierde el juicio. La cosa resulta evicta. Aquí deberá indemnizar los perjuicios al comprador.
Esto es parte de la obligación de dar de la evicción, como parte de la acción de saneamiento. Y, último caso, no se defiende o se allana a la demanda. En esta situación, el citado igualmente debe indemnizar al comprador, ya que se estima que perdió. En tanto, se produce la evicción de la cosa. En el caso que se allane, obviamente se acoge la demanda del tercero y la sentencia ordenará la restitución del bien. Sin embargo, en estos últimos casos, el comprador podrá tomar sobre sí la defensa del juicio, pero si es vencido, no tiene derecho a que el vendedor le indemnice las costas en que hubiera incurrido con el motivo de su defensa, ni tampoco los frutos percibidos durante dicha defensa, y las satisfecho al dueño de la cosa. Lo anterior se explica porque el vendedor que se allanó solo hubiera sido obligado al pago de los frutos hasta la fecha de dicho allanamiento. Entonces, si el comprador quiere seguir en el juicio y pierde posteriormente, este se deberá hacer cargo de los frutos hasta la sentencia. ¿Qué comprende la indemnización por el saneamiento de evicción? Artículo 1847 del Código Civil. El saneamiento de evicción a que es obligado el vendedor, como visto esto parte de su obligación de dar, parte de la acción de saneamiento por evicción, comprende 5 cosas. Primero, la restitución del precio, aunque la cosa al tiempo de la evicción valga menos. Segundo, la de las costas legales del contrato de venta que hubieran sido satisfechas por el comprador. Tercero, la del valor de los frutos, que el comprador hubiera sido obligado a restituir al dueño, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1845. Cuarto, la de las costas que el comprador hubiera sufrido a consecuencia y por efecto de la demanda, sin perjuicio de lo dispuesto en el mismo artículo. Y por último, el aumento del valor de la cosa evicta haya tomado el poder del comprador, aun por causas naturales o por el mero transcurso del tiempo. Todo con las limitaciones que siguen. Y aquí los artículos siguientes nombran: si el menor valor de la cosa proviene de deterioros de que el comprador ha sacado provecho, será el debido descuento en la restitución del precio. El vendedor será obligado a reembolsar al comprador el aumento de valor que provenga de las mejoras necesarias o útiles hechas por el comprador, salvo en cuanto el que obtuvo la evicción haya sido condenado a abonarlas. El vendedor de mala fe será obligado aún al reembolso de lo que imponen las mejoras voluptuosas. Y por último, el aumento de valor debido a causas naturales o al tiempo no se abonará en lo que excediere a la cuarta parte del precio de la venta, a menos de probarse en el vendedor de mala fe, en cuyo caso será obligado a pagar todo el aumento de valor, de cualquiera causa que provenga. ¿Qué sucede con la evicción de las ventas forzosas por el Ministerio de Justicia? Artículo 1851. En las ventas forzosas hechas por la autoridad de justicia, el vendedor no es obligado, por causa de la evicción que sufriere la cosa vendida, sino a restituir el precio que ya producido la venta. ¿Es válida la estipulación que exime la obligación de sanear la evicción? Bueno, el artículo 1852 dice: la estipulación que exime al vendedor de la obligación de sanear la evicción no le exime de la obligación de restituir el precio debido. Ya habíamos dicho que esta obligación de restituir el precio debido, que una obligación de dar, prescribe en 5 años, y la acción de saneamiento de la evicción prescribe en 4. Por lo tanto, una estipulación que exima la obligación de sanear no exime la obligación de restituir el precio. Y está obligado a restituir el precio íntegro, aunque se haya deteriorado la cosa o disminuido de cualquier modo su valor, aun por hecho o negligencia del comprador, salvo en cuanto éste haya sacado provecho del deterioro. Cesará la obligación de restituir el precio si el que compró lo hizo a sabiendas de ser ajena a la cosa, o si expresamente tomó sobre sí el peligro de la evicción, especificándolo. Aquí veríamos la excepción. Si la evicción no recae sobre toda la cosa vendida y la parte evicta es tal que, de presumir, no se habría comprado la cosa sin ella, habrá derecho para pedir la rescisión de la venta. Entonces hemos visto que si la evicción es parcial y con ello se entiende que no habría comprado la cosa, habría un derecho de pedir la rescisión de la venta. Por lo tanto, si nos preguntan ¿qué sucede cuando la evicción es parcial?
Si la evicción no recae sobre la totalidad de la cosa y la parte evicta es tal que haga presumir que el comprador no le habría comprado la cosa sin ella, en este caso el comprador tiene derecho a pedir la rescisión de la venta. Aquí el legislador debió hablar más propiamente de la resolución del contrato. En virtud de esta, la rescisión del comprador debe restituir al vendedor la parte no evicta, y este último deberá restituir el precio y abonar el valor de los frutos que el comprador hubiera sido obligado a restituir con la parte evicta, así como la de indemnizar cualquier otro perjuicio que le hubiera resultado de la evicción de la cosa. Ahora vamos a hablar de la extinción de la obligación de saneamiento. 1. Por convención de las partes. Sin embargo, debemos tener presente que la ley limita los efectos de este acuerdo, en el sentido que el vendedor igual deberá restituir el precio, como lo había visto anteriormente, salvo que el comprador haya tomado sobre sí el riesgo de evicción especificándolo en el contrato, o haya comprado a sabiendas que la cosa era ajena. El legislador, como se ha explicado, prevé una causa especial de nulidad de esta convención cuando el vendedor está de mala fe. Ahora, otro caso, por prescripción de la obligación de dar. En esta materia debemos distinguir entre la obligación de indemnizar y la obligación de restituir el precio. Ya habíamos dicho que la primera, el plazo de prescripción es de 4 años respecto a la obligación de indemnizar, y respecto a la segunda, de restituir el precio, es de 5 años, conforme a las reglas generales. El plazo se cuenta desde la fecha de sentencia de la evicción o desde la restitución de la cosa. También tenemos el caso por negligencia del comprador en la defensa del juicio. En el caso que el vendedor no comparezca y se produzca la evicción de la cosa, como consecuencia que el comprador fue negligente y no puso una excepción o excepción personales que hubiera enervado la acción. Además, el artículo 1846 del Código Civil prevé 2 casos especiales en los que la obligación de sanear de la evicción cesa. Primero, cuando el comprador y el demandante de la evicción se someten a un juicio arbitral, sin consentimiento del vendedor, y el árbitro falla contra el comprador. Y el otro caso sería cuando el comprador pierde la posesión por su culpa y por ello se sigue la evicción. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse, comenten, denme un like, muchas gracias.